gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Tenemos dos invitados hoy. Más adelante vamos a tener al diputado de Cabildo Abierto, Eduardo Luz, hablando de esta propuesta de Cabildo Abierto para remover al fiscal de corte. Pero ahora tenemos el gusto de estar con el titular del INAU, Pablo Abdala. Muchas gracias por acompañarnos, Pablo. Con mucho gusto, Gabriel. Gracias por invitarme. Nos preguntábamos ahora en un gráfico que hay ahí, ¿el Estado es un buen padre, es una buena madre, es un buen tutor? ¿O las carencias que tiene hacen que no pueda llegar a ser un buen...? Capaz que la respuesta a esa pregunta, que es bien interesante, es ambivalente, no es en blanco y negro. A ver, es bueno en cuanto a que tenemos un sistema de protección razonable para contener a los niños y adolescentes que se encuentran en situación precisamente de desamparo, de desprotección, y garantizarle, por lo tanto, los derechos básicos: el derecho a la vida, a la sobrevivencia, a la integridad física, a la alimentación. Ahora, cuando pensamos la perspectiva del sistema de protección dando un paso más e incorporando la imprescindible necesidad que tenemos todos los seres humanos, y por lo tanto también los niños y adolescentes, de crecer en un sistema de protección vinculado a un modelo de base familiar, como lo establece el Código de la Niñez a texto expreso, ahí sin duda la respuesta del Estado empieza a flaquear. Ahí estamos hablando quizás de cariño, de amor, de contención de otro lugar. Exacto, de desarrollarse en un ámbito familiar en términos de que, como lo establece el Código, el ámbito familiar es el sistema de protección indicado, porque obviamente el desarrollo humano está asociado sin ninguna duda al apego a referentes parentales y a referentes familiares, que es el ámbito adecuado para desarrollarse y trascender como ser humano, y para prepararse para la vida, porque la vida sigue después de los 18. Me decías ahora, antes de arrancar, que tienen un problema bien complicado cuando los jueces dicen intérnese, ¿no? Estamos hablando no de menores infractores, estamos hablando acá de se internan porque hay un problema de violencia, un problema de adicción, un problema de pobreza, ¿no? Un problema de abandono. Y ustedes a veces tienen problemas para tener lugares donde acogerlos, ¿no? Claro. Es un tema complicado y un tema delicado. Los mecanismos de institucionalización básicamente son los centros de 24 horas, que son 138 en todo el país, con determinada capacidad limitada por definición, y los sistemas de acogimiento familiar, que es una forma de institucionalización, pero no de internación. En este momento tenemos 2.000 niños en acogimiento familiar, con unas 800 familias aproximadamente. El tema es que lo que el Código manda es, primero, agotar todas las instancias de vinculación o revinculación con la familia de origen o con una familia extensa, es decir, si no es padre o madre, un tío o un hermano. Y muchas veces yo creo que allí, en ese tránsito o en esa tensión o en ese debate, es donde el Estado INAU y el Estado Poder Judicial, la interinstitucionalidad, no está siendo del todo eficaz, es lo que decíamos antes. ¿Quién tiene la culpa de eso? Bueno, es muy difícil distribuir la culpa. Yo creo que seguramente la responsabilidad es compartida. Creo que hay un tema de gestión, de articulación entre el Poder Judicial y el INAU. Nosotros somos el órgano rector en materia de políticas de infancia, en cuanto a la protección y promoción de los derechos de los niños, y obviamente la justicia de familia es la que, por definición, debe determinar, de acuerdo al ejercicio jurisdiccional de la función del Poder Judicial, cuál debe ser el destino indicado para precisamente proteger a un adolescente en esa condición. Pablo, no vamos a buscar responsable, porque me parece que no adelanta mucho eso, ¿no? Pero sí, fíjate esto, en algún momento se perdió el rumbo en el sentido de que el Estado fuera la frazada de los débiles, ¿no? Fíjate, tenemos problemas de que no hay las suficientes plazas para la gente en situación de calle. Chau, lo dijo el ministro, que por más buena voluntad que ponen, más de 1.000 personas duermen esta noche a la intemperie porque no hay. Vos tenés problemas ahí con eso, ¿no? Hubo en algún momento que el Estado perdió el rumbo en cuanto a asegurar de todo su presupuesto que los más frágiles de todos, en este caso los más, porque son los niños, tengan cubierto lo elemental. Entonces, sin buscar responsables, este gobierno que arranca con mucha esperanza, ¿no te parece que tiene que hacerse un planteo, decir, bueno, y además te agrego esto, vas a ir a pelear por el presupuesto, ¿no? Un presupuesto que es 3 veces superior en las políticas sociales de adultos que en la de niños. ¿No te parece que hay como
que refundar de alguna manera las políticas sociales con los más débiles? Seguramente. Capaz que el término refundación es un poco ambicioso, pero sí te digo que nosotros vamos en línea con lo que tú acabas de decir. ¿En qué sentido? En un marco de definiciones presupuestales muy complicado y muy acotado. Sin embargo, y esto es algo que por supuesto lo hemos compartido con el Poder Ejecutivo, yo represento al Poder Ejecutivo en la presidencia del INAU, estamos definiendo dos objetivos estratégicos básicos o dos objetivos fundamentales en términos de refuerzo presupuestal, aún en una situación de, digamos, de abatimiento o de estrechez. Uno es ese, es decir, avanzar en el camino de la desinternación y avanzar en el camino del acogimiento familiar, de las adopciones, de que más niños crezcan y se incorporen a un ámbito familiar para desarrollarse y por lo tanto a que menos niños sean condenados a vivir el resto de sus días de niño y adolescente hasta los 18 años en un sistema de 24 horas. Eso está planteado y estamos trabajando en esa dirección. Obviamente en términos de definir prioridades. Para eso habrá que hacer resignaciones presupuestales, hay que abrir el presupuesto y en esa tarea estamos. El otro objetivo tiene que ver si se quiere, es funcional o instrumental a los cometidos que el INAU cumple con la supervisión, los controles, es decir, porque sin ninguna duda, si el sistema no funciona bien en cuanto a la eficiencia y en cuanto a controlar que cada peso llega a donde tiene que llegar y a que no solo hay transparencia, sino que además hay eficacia a la hora de invertir todo ese presupuesto tan importante que administra el INAU, bueno, evidentemente eso estará conspirando, o esa carencia estará conspirando contra los buenos resultados que nos hemos trazado como objetivo principal. Sí, partiendo de la base de que si lo lográs institucionalizar, tampoco esa es la mejor solución, ¿no? Por supuesto, pero lo peor es la internación. Yo creo que en la medida en que haya menos niños en 24 horas, aunque no todos logremos darlos en adopción, pero sí logremos vincularlos a una familia de acogida que les dé precisamente la contención familiar, que es absolutamente indispensable, yo creo que habremos avanzado mucho. Por eso nosotros nos proponemos reforzar el régimen de las adopciones o impulsarlo, para eso los artículos que se introdujeron en la LUC, para eso lo que estamos reestructurando ya en el Departamento de Adopciones del INAU, y también queremos ensanchar los sistemas de acogida, que son formas de institucionalización, pero no de internación. Capaz que es una solución intermedia, pero me parece que es una solución mucho más garantista en la perspectiva de los derechos humanos, que yo decía recién. De cualquier manera, muchas veces eso está vinculado con otra cosa, sobre todo cuando son pequeños, muy pequeños, que es el tema de las adopciones, ¿verdad? ¿Por qué desde hace mucho tiempo que venimos escuchando de que hay familias que quieren adoptar niños y hay niños que están buscando una familia y no se logra encontrar? ¿Qué pasa? Y bueno, allí lo que pasa es un dato de la realidad insoslayable, es decir, las familias adoptantes se vinculan con el sistema, se inscriben como familias adoptantes, demora muchísimo el proceso de valoración y la inscripción en el registro único de adoptantes, a veces 3 y 4 años. ¿Por qué demora? Por una ineficiencia del INAU, absolutamente. Nosotros nos encontramos con esa realidad. Un tema de gestión. ¿Y bueno, la podés abordar? No, ya estamos tomando medidas al respecto. Estamos descentralizando el Departamento de Adopciones, reforzándolo desde el punto de vista de los recursos humanos, no contratando más funcionarios públicos, pero sí contratando servicios profesionales, ¿verdad? A través de un sistema de arrendamiento de obra, en términos de que los psicólogos y los asistentes sociales que vayan a trabajar en esto van a cobrar honorarios en función del rendimiento, en función de las valoraciones de familias efectivamente valoradas. Vamos a descentralizar. Hoy está todo concentrado en Montevideo. La misma familia que se presenta para adoptar en Bella Unión, o en Durazno, o en Melo, o en Colonia, tiene que venir a la capital, igual que los que viven en la capital. Eso no solo no es justo para los que tienen que venir, sino que conspira con los buenos resultados, con la eficiencia de todo esto, y genera estos atrasos tremendos. No solo con la adopción vamos a superar este problema, desde luego, creo que la adopción hay que dinamizarla. El proceso de adopción hay que dinamizarlo en esto, pero ahí hay un tema con el Poder Judicial también, que es la etapa previa, la declaración de adoptabilidad. Yo creo que los jueces van a tener que hacer un esfuerzo para actuar con mayor eficacia también a la hora de determinar que un niño está en condiciones de ser adoptado. Y muchas veces los plazos ahí también lo supera la propia realidad. ¿Te lo propones como un objetivo a decir, bueno, cuando me vaya de acá, logré esto, acortar esos plazos? Yo estoy muy comprometido con eso. Y en eso no voy a resistir ningún archivo, ni ni todos los anteriores o los que vengan en el futuro. Porque además es un objetivo del gobierno. Tú habrás visto que el presidente de la República hizo mucho énfasis en esto, en cuanto a la incorporación de estos artículos en la LUC. Lo ha mencionado. Y cuando escribió el hilo que escribió en Twitter, el segundo, no sé si es casualidad o no, pero el segundo aspecto que destacó
precisamente fue la modificación del régimen de las adopciones. Yo creo que es un tema de derechos humanos y que tiene que ver con el bienestar de los niños y con la calidad de la sociedad en última instancia, ¿no? En un escenario, como tú decías, donde el esfuerzo económico con relación al INAU es muy importante, pero en términos de la participación en el producto, invertimos mucho menos en primera infancia que en los mayores de 65. Y eso no es por una opción política, es por una realidad demográfica que el país tiene que ver con el sistema jubilatorio, tiene que ver con... Pero los números son muy elocuentes en este sentido, ¿no? Menores que entran a lugares nocturnos donde no deben. Familias que tienen menores que deben ser controladas para ver si están cuidándolos de la manera adecuada. El trabajo infantil. Hay mucha cosa para controlar y estás controlando nada menos que niños, ¿no? ¿Cómo estamos en inspecciones? Porque el Estado no es bueno, o sea, yo siempre pongo el ejemplo del Ministerio de Salud Pública, ¿no? Que es la policía sanitaria. La lista de cosas que tiene que controlar el Ministerio de Salud Pública es inenarrable. Y la cantidad de inspectores, me acuerdo que nos habían dicho, era una cosa patética, ¿no? ¿Tenés un problema también ahí? Ese es el otro objetivo que planteamos con carácter de urgencia, si se quiere. INAU hace cosas muy buenas y nos encontramos con aspectos muy positivos, pero con algunas debilidades, las que ya señalé, y esta es otra. Tenemos una debilidad en todo lo que es supervisión, control, inspección. La supervisión de los programas, por un debilitamiento que se ha producido por el paso del tiempo. Un menor número de supervisores a lo que ha sido la media histórica y un incremento, mientras tanto, de las prestaciones, de los proyectos. Tenemos que controlar los convenios, tenemos que controlar que, lo que decíamos hoy, que el dinero que invierte el Estado, que de los 400 millones de dólares en números redondos del presupuesto del INAU, casi la mitad son transferencias para financiar los convenios de primera infancia, los CAIF, los clubes de niños. Y eso hay que supervisarlo, porque esos son recursos de la sociedad. Obvio. Y nosotros tenemos que controlar que lleguen donde tienen que llegar. Ahí hay debilidades en todos los programas. Tenemos debilidades en el tema espectáculos públicos, que es un tema directamente asociado con todos los fenómenos de explotación sexual, crecientes en el Uruguay, alarmantemente crecientes. Alcanza con ver los números de CONAPES, el Comité para la Erradicación de la Explotación Sexual, y se advertirá que es un fenómeno en ascenso. Y nosotros tenemos 22 inspectores para controlar todo el país. ¿Todo el país? O sea, no tenemos ni siquiera inspectores en todos los departamentos, porque de los 22 una parte está en todo el tiempo en Montevideo. Bueno, eso lo hemos llevado al ámbito del Ministerio de Economía y del OPP, y yo estoy muy entusiasmado porque hasta ahora, y estoy seguro son sensibles a eso, que el final del proceso va a ser positivo, ha habido una gran receptividad y una gran comprensión. Claro, porque el otro día decía el término, ¿no?, que se ha usado más de una vez, un presupuesto de guerra, ¿no? Por la situación en la que está el país. Pero en una guerra siempre los más afectados son los niños, ¿no? Sí. O sea que dentro de ese presupuesto de guerra se puede hacer una mirada más compasiva, ¿no? Yo creo que hay que asumirlo con toda la gravedad y la rotundidad que el tema tiene con relación a un asunto que yo advierto, y lo hago como autocrítica, porque yo integro el sistema político. Creo que nos ha costado a los uruguayos, no solo al sistema político, poner el tema de la niñez y de la adolescencia en el centro de... ¿Por qué? Y yo no sé por qué. No sé por qué, pero ha sido así. Tú tenés la misma idea que yo. ¿Vos tenés hijos? Sí, tengo 3. O sea, vos no tengo que decirte lo que son tus hijos para vos, ¿verdad? Sí. Entonces las cosas esas que es algo que nosotros sabemos, que sentimos, que sabemos lo que representa, que sabemos que chiquilines que tienen todo, porque uno le da todo, ¿no? En familias de clase media o media alta, y trasladar esos problemas a las familias más pobres, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a este punto? Yo no me lo explico, ¿sabes? Sí. Yo creo que bueno, que nos ha faltado, me parece a mí, o nos está faltando asumir la gravedad del problema en toda su rotundidad, como yo decía recién. Los niños no son el futuro del país, son el presente de la sociedad. Claro. Y la forma de tratarlos, como se dice, igual que a los sectores vulnerables de la adultez mayor, bueno, es lo que califica a la sociedad. Claro. Y nosotros no es que tratemos mal a los niños, pero me parece que nos quedamos mucho en la protección, que es lo primordial. Y a veces enjuagamos nuestras conciencias creyendo que si lo internamos en un centro de 24 horas, o si ese niño tiene lo básico para sobrevivir, entonces la tarea está cumplida y enjuagamos nuestras conciencias. Pero nos olvidamos de la promoción de los derechos. Es decir, el restablecimiento de los derechos vulnerados, sin duda, es lo urgente. Ahora, en la promoción me parece que nos está faltando una política de infancia y de adolescencia bastante más comprometida. Hay una estrategia en ese sentido. Y además la ciencia, que ahora está tan de moda la ciencia, ha en los últimos años avanzado lo suficiente como para que sepamos
cuáles son los efectos hacia el futuro que un niño puede tener por una falta de una caricia, por la falta de una familia que lo contenga, ¿no? En primera infancia, sobre todo es clave. Sobre todo en primera infancia, pero sabés que hay algunas cosas que se prolongan en el tiempo y que si las atacás a tiempo. Y ahí te quería preguntar, ¿cuál es la situación de los adolescentes vinculados al INAU? Porque los adolescentes, la adolescencia es una edad complicada, ¿no? Complicada. Y además, bueno, yo qué sé, vos lo decías el otro día, ¿no? Cuando llega el momento de la adopción, a los chiquilines más grandes nadie los quiere, ¿no? Sí. Capaz que hay pibes que pasan de la niñez a la adultez habiendo estado institucionalizados todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo es el tema ahí? Y ahí hay dos condiciones que son preocupantes. Una de ellas es que los adolescentes son el mayor número de los menores. Sé que el término menor no es el más indicado, pero para que se entienda, de los menores de 18 años, los adolescentes son el mayor número de los que están. ¿Qué porcentaje tenés más o menos? La mitad de los centros de 24 horas son adolescentes. Son de adolescentes, varones y mujeres. Ajá. Y la otra debilidad es que en la etapa, digamos, o en la modalidad de atención vinculada con el apoyo socioeducativo, con los centros de tiempo parcial, y tenemos 120 centros juveniles en todo el país. Claro. Debiéramos tener más. Claro. O sea, ha habido una gran apuesta, el país desde el año 1988, creo que viene recorriendo un camino muy satisfactorio en cuanto a primera infancia, al desarrollo del Plan CAIF, de los centros de primera infancia de gestión directa, de las distintas modalidades de centros de primera infancia. Hoy tenemos 62.000 niños que van a centros de primera infancia. Ese es un dato muy bueno, pero tenemos apenas 100 y tantos centros juveniles, ¿verdad? Con unos, no sé, 2.000 y pico, 3.000 adolescentes, es nada, que van a recibir apoyo del sistema complementario al sistema educativo formal. Claro. Es poco, eso deberíamos agrandarlo. Sí. Yo creo que nos estamos olvidando bastante de los adolescentes en ese aspecto, ¿no? Decime una cosa, como para ir cerrando, en la parte de los menores infractores, ¿te han explicado los técnicos por qué ha caído tanto la cantidad de menores infractores? No me lo han explicado los técnicos, pero yo creo que hay una realidad que tenemos que asumirla también en términos de no ser complacientes o autocomplacientes con esto de que ahora en el INISA no hay 600 o 700 como había hace 5 años o 10 años y tenemos solo 300. O sea, no asociar en forma, digamos, liminar o automática que ese es el éxito de que ahora hay menos menores infractores que antes. O que esos que no están en el INISA es porque se han resocializado o se han reincorporado completamente a la sociedad. Obvio. Y el ejemplo lo tenemos en INAU. En algunos de estos centros de adolescentes que yo te digo, particularmente en las puertas de ingreso, que allí, bueno, conviven adolescentes que tienen distintos orígenes y hasta distintas franjas etarias, no son todos de 13 a 18. Hemos tenido episodios de violencia y hemos tenido episodios de ofensa física y de agravio físico de unos contra otros porque hay un adolescente egresado al INISA que, bueno, que no cumplió los 18 años, pero entonces como está en situación de desprotección, otro juez lo manda a internar en el INAU. Y notoriamente allí se advierte que evidentemente los perfiles son bien distintos. Claro. Y por lo tanto, lo que no está en INISA repercute en el INAU. Y por lo tanto allí hay una demostración de que no podemos estar tan tranquilos ni tan contentos. Pablo, te deseo la mejor de las suertes. Sabemos que sos una persona que trabaja de manera muy seria y por lo menos eso está asegurado. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias por todo. Bueno, gracias por haber estado. Nos vamos a una tanda y ya volvemos.